Había 3 bombas atadas con cinta aislante y una en el tablero, de la que salían unos cables que la conectaban a otras 2. Los cables llevaban a un pedal en el suelo. Uno de los terroristas lo tenía pisado. En cuanto levantara el pie, todo explotaría. Alana me preguntó qué era lo que colgaba sobre nosotros. ¿Son bombas?, me dijo. Le dije que solo eran latas, no bombas. Y me preguntó que por qué nos decían que todo explotaría si alguien tocaba las latas. Entonces le dije que solo querían darnos miedo. Nos dijeron que tuviéramos cuidado con los cables. Una de las bombas estaba colgada tan baja que la tocábamos cada vez que íbamos al baño. Una vez que instalaron las bombas y aseguraron el edificio, los terroristas enviaron una nota con los nombres de los 4 únicos oficiales del gobierno con los que negociarían. Además, la nota contenía la siguiente amenaza: por cada herido de los nuestros habrá 20 rehenes muertos. Por cada muerto de los nuestros morirán 50 rehenes. Un inmenso grupo de gente se iba apelotonando en la calle. Todos querían pasar, hacer algo. No les importaba qué les pudiera pasar, como si los mataban. Solo querían pasar al colegio y estar con sus hijos. Pero no pudimos acercarnos mucho porque un tanque del ejército estaba apostado justo en esa esquina. Unas horas después del ataque empezaron a llegar las unidades del ejército ruso. Apenas podían avanzar, detenidos por la milicia local y la población civil absolutamente fuera de control. Los padres de los niños, las familias y toda la ciudad desesperaban ante la falta de noticias. Lo único que podíamos hacer era esperar. Y eso nos estaba matando. Era como una interminable pesadilla. La información era escasa y a veces increíblemente imprecisa. Todo el mundo sabía que las fuentes oficiales mentían. Parecía que el gobierno ruso trataba de minimizar la crisis. Estaba completamente segura de que tenía que haber más de 1000 personas. Solo con contar los parientes que esperaban fuera, no podían ser solo 354. De hecho, en el colegio había casi 1200 rehenes. Pero si había dudas sobre el número de secuestrados, lo que todo el mundo sabía con toda seguridad era que los secuestradores eran chechenos. Nos dijeron que protestaban contra la guerra en Chechenia. Uno de los terroristas dijo que un avión ruso que salió de nuestro aeropuerto había matado a toda su familia. Que lo único que quería era matar y que no le importaba si eran niños o mujeres. Chechenia es una república vecina de 15.700 kilómetros cuadrados, cuya guerra de independencia contra Rusia se prolonga ya durante años. Los rusos han librado sangrientas batallas que se han cobrado muchas víctimas para conservar el control sobre la república de mayoría musulmana. Decenas de miles de chechenos, incluidos numerosos niños, han sido asesinados. Los chechenos han llevado la guerra a Moscú y han provocado cientos de víctimas en ataques terroristas, como el infame secuestro del teatro en 2002. Allí, los rehenes utilizaron en secreto sus teléfonos móviles para comunicarse con la policía. Para poner fin al secuestro, las fuerzas rusas lanzaron bombas de gas omnífero al interior. Más de 30 terroristas murieron, pero también lo hicieron 130 rehenes. Estaba claro
Nadie iba a salir vivo del colegio. Los asaltantes habían aprendido la lección del secuestro al teatro, rompieron las ventanas para mantener ventilado el colegio, vigilaron con más atención a los secuestrados. Cuando al principio nos ordenaron que entregáramos los móviles, no los entregamos todos, pero lo sabían y dijeron que si encontraban algún teléfono, matarían al propietario y a otras 20 personas. Así que la gente entregó todos los teléfonos. Al término del primer día, el fotógrafo Dmitry Beliakov llegaba a Beslan. Llegué muy tarde, la noche del 1 de septiembre, y me puse a buscar la unidad de las fuerzas especiales, a la que se suponía que iría incrustado. Encontró a la Spetsnaz, la tropa de las fuerzas especiales que estaba buscando. Beliakov ya conocía a los hombres de cuando estuvo cubriendo la guerra en Chechenia. Mientras los esperaba, me puse a mirar las fotos de mi mujer y de mi hijo en la pequeña pantalla de la cámara digital. La situación era muy extraña porque no podía evitar pensar que justo al otro lado del muro se estaba produciendo un secuestro. Me puse a pensar, ¿qué habría hecho yo en aquella situación? No lo sé, la verdad. Se desató una tormenta y empezó a llover. Creo que no hubo ningún tiroteo, no me acuerdo de que lo hubiera la primera noche, pero el ruido de la lluvia era tal que tampoco lo hubiera oído. A lo mejor hubo disparos, pero no los oímos. Cuando los niños se quedaban dormidos, los disparos ocasionales los despertaban en un sobresalto. Me preguntaban si alguien había muerto, y yo les contestaba que no. ¿Por qué disparan entonces?, decían. Y yo les contestaba que se durmieran y no tuvieran miedo. Todo el mundo creía que no era normal que sometieran a eso a los niños y conservábamos la esperanza de que se dieran cuenta de lo que les estaban haciendo y los dejaran salir. Durante la primera noche, en las calles de Beslan, aún se conservaban esperanzas. Sin embargo, dentro de la escuela número 1, los rehenes estaban convencidos de que los terroristas tenían planeado matarlos. Lo único que pedía era que el fin llegara pronto. Cuando mis hijos se quedaron dormidos, recé para que lo que les tuviera que pasar les pasara antes de despertar. Era el día 2 de septiembre, cuando encontré a los hombres de la Spetsnaz con los que tenía que estar. Habían sido asignados al edificio de la Radio Technical College, situado justo enfrente del colegio, al otro lado de la vía del tren. Uno es un capitán, el otro un francotirador. 2 soldados de las fuerzas especiales rusas Spetsnaz. Sus identidades deben mantenerse ocultas. Los terroristas disparan de vez en cuando.
Давай, что мы будем.